vamos a hablar sobre un tema que, como dijimos recién, no es muy frecuente, así que nos hace bien poder abrirlo entre nosotros y, y poner pensamientos para ayudar a nuestros jóvenes a conducirse con sabiduría, ¿no es cierto? La palabra nos enseña que la sabiduría sale del temor a Dios. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor a Jehová. Y esa es la base de la santidad también, el temor a Dios. Y el temor a Dios, si se pierde todo lo que hay detrás del temor a Dios, que es ponerse en una posición de superioridad a Dios. Cuando uno pierde temor a Dios, está básicamente diciendo: no me importa los principios de Dios, no me importa los propósitos de Dios, sino que me considero bastante preparadito como para yo manejarme con mis propios principios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Entonces, vamos a tratar de mantener esto como el eje de esta charla, ¿no es cierto? Un pensamiento importante es que no buscamos adaptar la Biblia a nuestra cultura, sino que buscamos adaptar nuestra cultura a la de la Biblia. Las iglesias en general no tienen tan presente esto. No estamos diciendo que nosotros somos mejores, pero cuando uno escucha la conversación normal de las iglesias, cuando presta atención a la manera en que los jóvenes se desenvuelven y cuando uno ve los resultados de eso, como por ejemplo, hoy es común que jóvenes se casen y dentro de las iglesias y en 3 años se divorcien, ¿no es cierto? Sí. O sea, esto no es algo que estamos inventando nosotros, sino que es algo que conocemos de cerca, por testimonios de hermanos que se reúnen en congregaciones muy buenas, muy exitosas, pero que hay un pavor en cuanto al fracaso que está habiendo en las generaciones. Nuestra generación, la generación de los que somos hoy grandes y estamos criando hijos, fue un desastre. Fue un desastre. Nosotros somos frutos de una generación sin padres, que no nos enseñaron a caminar. No estoy hablando en particular de nuestro caso, capaz que los que estamos acá tuvimos eso, pero en general somos miembros de una generación que se caracterizó por la ausencia de paternidad. Ahora, nuestros hijos están en una generación que está unos cuantos pasos más adelante, porque toda la sociedad en la que ellos están envueltos está inmersa hoy en una ausencia de valores morales y en una pérdida total de la lógica, no digo de sabiduría divina, de la lógica normal de una vida donde se valora a las personas, donde se valora el compromiso, y los jóvenes están acostumbrados hoy a la inmersión en medios de comunicación, que todo lo que hacen es quitarle solemnidad a lo que es conocer a una persona del otro sexo, llevar ese paso a una cosa sumamente trivial, de poco valor y de búsqueda de una satisfacción momentánea, que no mira a largo plazo. Entonces, los que estamos acá mirando y somos padres, tenemos que ayudarles a nuestros hijos a ver que las consecuencias en esa falta de solemnidad, en esa falta de temor de Dios en la adolescencia y en la juventud son tremendamente costosas a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, alégrate joven, dice la palabra, en los días de tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No está hablando del juicio final solamente, sino también el juicio de la propia vida. Porque Proverbios habla, el mismo escritor que escribió también Eclesiastés, escribe también en Proverbios y habla de lo que es caminar sin sabiduría en la mocedad, en la juventud. Caminar sin sabiduría en la juventud es una receta perfecta para el fracaso en la vida adulta.
lleva mucho tiempo ver los resultados de nuestras acciones. Las decisiones que estamos tomando hoy a veces lleva mucho tiempo ver el fruto de esas decisiones. Y nuestra cultura, el punto es, no estamos buscando adaptarnos a la cultura, no queremos que la Biblia se adapte a nuestra cultura, sino nosotros a la cultura de Dios, nosotros a la obediencia a la palabra. Es porque estamos inmersos en una cultura que está fracasada en todo lo que tiene que ver con familia, con noviazgo, con matrimonio, al mismo ritmo que desaparece el pacto entre dos personas, la solemnidad de ese pacto y la importancia de ese pacto, al mismo ritmo se va deteriorando la sociedad y van apareciendo los centros de rehabilitación, los centros psiquiátricos, las cárceles que ya no dan abasto, y esto es porque hay falta de instrucción. Hay falta de instrucción, hay falta de preparación. Nuestra cultura es una cultura falta de sabiduría y de preparación y fracasada en todo lo que tiene que ver con familia. Entonces no tomemos los principios de esta cultura. Un elemento que quiero agregar es que el valor principal nuestro no es la felicidad, sino la santidad. Es un error muy grande de nuestra cultura que la felicidad personal está puesta por encima de todo valor. Entonces, nosotros tenemos que transmitirles a nuestros hijos este principio. ¿Te hace feliz tal persona? ¿Vos querés a tal persona por encima de Dios? ¿Vas a transgredir las reglas de Dios para satisfacer una necesidad personal de ser feliz? ¿O vas a esclavizar o vas a poner en la cruz tu propia felicidad para levantar en alto la santidad y la sabiduría de Dios? Esto es importantísimo. Es una pregunta que tenemos que hacer constantemente nosotros. Se las tenemos que traer a nuestros hijos, y nuestros hijos, los jóvenes que nos están escuchando, se tienen que preguntar, ¿es la felicidad para mí más importante que la santidad? Porque si es un sí a esta pregunta, entonces lo más probable es que no nos vaya bien en la vida. Lo más probable es que este error de concepto de lo que significa vivir nos lleve no solo a una interrupción de la relación con Dios, sino que también nos lleve a fracasos inmersos en nuestra propia vida acá en la tierra, ¿no? Alguien dijo, es más caro irse al infierno que irse al cielo. Es más caro, porque encima que no te vas al cielo y terminás en el infierno, viviste un infierno también acá en la tierra. La gente que ama a sí mismo, que se ama a sí mismo, que no ama a Dios y pone su felicidad por encima de la obediencia a Dios, del temor de Dios, estas personas no viven una vida buena, viven una vida fracasada. La Biblia está llena de esta advertencia. ¿Amén? No hay centralidad del hombre. Los jóvenes no son el centro del universo. La felicidad nuestra y la felicidad de nuestros hijos no es el eje de nuestra vida. El eje de nuestra vida es que Dios sea glorificado y que su reino sea plantado en nosotros, y a la vez esta actitud de querer el reino de Dios por encima de nuestra propia centralidad o egocentrismo o deseo de obtener placer o deseo de obtener el gozo que yo creo que necesito, eso nos termina costando carísimo. Así que pongamos, nuestra casa no puede ser papacéntrica, mamacéntrica, ni chiquicéntrica. Tiene que ser cristocéntrica. Y no se tiene que invertir esta jerarquía. Todo esto es una introducción al tema. Son principios divinos. Nosotros hemos sido buenos, creo yo, por lo menos insistimos, no sé si somos buenos en cuanto a la práctica, pero siempre declaramos que necesitamos poner el hogar, orientarlo principalmente hacia el reino de Dios, hacia la voluntad de Dios. Decimos que los maridos tenemos que plantar no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios en casa. La casa tiene que ser cristocéntrica, el matrimonio tiene que ser cristocéntrico, los hijos tienen que ser criados en la disciplina y amonestación del Señor. Bueno,
Bueno, para los jóvenes que nos están escuchando, si este principio funciona para el hogar, también funciona para la adolescencia y la juventud. Lo principal en la adolescencia y juventud, y déjenme decirle más que en ninguna otra etapa en la vida, siempre va a ser importante este principio, es que se ponga primero el reino de Dios y su justicia. Así como papá y mamá están tratando de buscar el reino de Dios sobre todas las cosas en casa, los jóvenes, los adolescentes que ya empiezan a tener una responsabilidad sobre sus acciones y empiezan a sembrar sus propias decisiones y van a terminar cosechando lo que sembraron. En ese momento tienen que decir también, yo planto el reino de Dios en mi adolescencia y juventud. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra cultura exalta el placer y la felicidad. Nuestra cultura no está detrás de la santidad, no está detrás de la sabiduría, de decir, bueno, vamos a vivir una vida buena, una vida no solo que glorifique a Dios, sino que bendiga a las generaciones futuras. Otro error de esta sociedad, y todo esto lo digo para que lo tengamos en cuenta, tanto padres como hijos, es que nuestra sociedad exalta los sentimientos por sobre la razón y la sabiduría. Lo que siento se vuelve una jerarquía máxima. Y no importa lo que es sabio, no importa lo que es santo, importa lo que quiero, que es lo que yo siento. Déjame decirte a los jóvenes que están escuchando y a los papás que estamos también escuchando, que los sentimientos cambian muchísimo. Y si vamos a hacer todo lo que sentimos y vamos a ser guiados por este valor supremo de nuestra cultura reinante, estamos en el horno. Los sentimientos no son nada más que eso, un sentimiento. Y cualquiera de nosotros sabe lo que es tener un sentimiento. Ya sea un sentimiento de que te gusta a alguien, o un sentimiento de que tenés ganas de gritar, o un sentimiento de que tenés ganas de plantar bandera en no sé dónde. Hoy tengo ganas de subir al Everest, mañana tengo ganas de... Hermanos, los sentimientos son el peor guía que podemos tener. Nuestra sociedad está siendo motivada por los sentimientos que varían, fluctúan de una manera feroz y que tienen que ver con más un estado de ánimo que con ninguna razón, que ninguna lógica, que ninguna sabiduría. Y un tercer pensamiento sobre nuestra cultura: el primero dijimos que exalta el placer y la felicidad, el segundo es que exalta los sentimientos por sobre la razón y la sabiduría, y el tercer pensamiento es que exalta la sexualidad y la sensualidad sobre el dominio propio. Presenta a las personas como objetos, presenta las relaciones sentimentales como factores de placer, y un placer que está solamente reservado para el matrimonio. Pero en nuestra cultura, en nuestra sociedad, el placer sexual, el placer de sensualidad, es la moneda corriente, es el tema de todos los días. Es lo que mueve a nuestra sociedad, es lo que mueve a nuestra economía. Entonces, todo esto es lo que nos rodea, amados, y esto es la amenaza contra nosotros. Amén. Bueno, así que hemos hasta aquí dado una introducción acerca de cuál es la cultura reinante, los factores típicos de nuestra cultura. Estamos siendo bien breves, podríamos detallar mucho más, pero creo que con todo esto que acabo de decir nos alcanza como un tema, como la forma en que podemos hablar con nuestros hijos y advertirles a ellos y también a nosotros mismos. Bueno, ahora vayamos a los principios específicos para que nosotros usamos como base para establecer los valores que tenemos que cuidar de la relación de nuestros hijos con el sexo opuesto. Para la Biblia no existen tres estados civiles ni cuatro. Existen dos: soltero o casado. No existe ninguna relación intermedia para la Biblia que haya un traspaso entre la soltería y el casamiento. No sé si lo saben, pero el noviazgo, la elección de uno
por romance casarse con otra persona y seguir a esa persona en elección propia no es algo que históricamente tiene larga data, es algo bastante reciente, empezó en la cultura occidental no hace muchos siglos atrás. El ser humano en toda cultura se casaba de otra manera. Eran los padres los que presentaban a los novios, los presentaban bien jóvenes, y cuando pasaban la pubertad, los jóvenes se unían en matrimonio, aunque ya estaban desposados, ya estaban casados, pero como no habían pasado la pubertad, todavía no eran un matrimonio consumado. Este era el caso de José y María, era el caso de todos los casamientos que conocemos del Antiguo Testamento. Así se casaban, y algunos dicen que hasta el año 1200 después de Cristo, esta era la única forma en que el mundo se casaba. No quiere decir que no habría un caso diferente, pero era la norma, la regla más normal de la sociedad. Y todavía las culturas orientales, muchas de ellas todavía tienen este tipo de casamiento. Ahora bien, no estamos proponiendo volver a eso. No estamos diciendo, bueno, padres, a los 10 años casen a su hija o a su hijo, elijan la doncella o el joven con el cual quieren que se case, y a los 14 años cásenlos. No estamos proponiendo eso. Pero queremos con esto enfatizar este factor de que no existe un estado intermedio entre el casado y el soltero, o el soltero y el casado. ¿Se entiende esto? No hay tal cosa. Es decir, no hay una etapa en la que un joven de un sexo se junta con una joven, o un varón se junta con una mujer, y empiezan a tener una relación cuasi matrimonial sin la totalidad de los beneficios matrimoniales. ¿Se entiende esa frase? No hay tal cosa. Para Dios, o estamos solteros o estamos casados. Ese intermedio es lo que nos cuesta a veces entender qué conviene hacer, qué no conviene hacer. Entonces vamos a, en base a este principio, decir algunas cosas. Vamos a hablar de dos jóvenes, Juan y María. Creo que no hay ningún Juan ni ninguna María entre los que están acá. Tienen 18 y 16 años. Y resulta que hay onda. A Juan le gusta María. Y parece que del otro lado le devuelven onda. Bueno, ahora le voy a hablar a Juan. Juan, ¿qué pensás hacer? ¿Cuál es tu idea? ¿Tu idea es casarte con esta persona? ¿Tu idea es jugar con los sentimientos de esta persona? ¿Vos estás orando al Señor por una esposa? ¿Estás pidiendo consejo a tus padres, a tu familia? ¿Estás actuando de una manera como quien está actuando, como caminando sobre vidrios, donde uno se puede equivocar y puede cometer un error? ¿Estás avanzando en conversaciones con ella? ¿Estás expresándole sentimientos? Y todo esto a espaldas de lo que la iglesia aconseja, de lo que tus padres quisieran y de lo que aconseja la palabra de Dios. Entonces, para Juan yo le diría, probablemente María nunca sea tu esposa, y probablemente tus sentimientos actuales cambien en 3 meses. Nuestra cultura está guiada por sentimientos, y tenemos que cuidarnos que Juan no esté guiado por sentimientos, y que María tampoco. ¿Por qué tiene que estar guiado Juan? Por el consejo, por la sabiduría, por el dominio propio, por la santidad, por glorificar a Dios. Amén. O sea, está mal que Juan tenga sentimientos por María, está mal que María tenga sentimientos por Juan, de ninguna manera. Pero los sentimientos para los hijos de Dios no significan nada en particular. No significa que eso es sabio, no significa que seguro que como siento esto me voy a casar con esta chica, no significa para la chica que este es el novio que la va a llevar al altar, nada de eso. ¿Qué tenemos que pensar para Juan y María?
Bueno, guárdalo en tu corazón, ora al Señor. De hecho, todos los jóvenes que están acá deberían estar orando por su futuro esposo, por su futura esposa. Deberían estar teniendo temor de Dios en cómo se conducen, para que el día de mañana ustedes puedan, cuando estén preparados para casarse, puedan, esto es un chiste la palabra, pero de un matacazo hacerlo bien y no equivocarse, no quemarse. No que los jóvenes están jugando con los sentimientos y cuando llegan a la época de casarse ya le declararon amor eterno a 3, a 4, que después van a ver en la vida y van a ver casados con otros y que van a decir qué salame que fui, qué mal que estuve. Imagínate que te pase eso. Entonces, esto es mío, ¿eh? ¿Le has contado tus sentimientos a alguien? Estás camino al deslizadero. No se lo digas a nadie. Vos tenés sentimientos por alguien. Número uno, probablemente mañana no los tengas más. Probablemente la persona que es el objeto de tus sentimientos te decepcione en la primera esquina. Probablemente la persona con la cual vos crees que el cielo se abrió, esa persona probablemente dentro de 5 años, 7 años, por ahí no sé si sigue al Señor. Ojalá que sí. Pero tenemos que pensar que esos sentimientos no son nada, no son más que un sentimiento. Ahora, no está mal tenerlos, lo que está mal es confiar en ellos, lo que está mal es poner esos sentimientos como una brújula de nuestra alma, lo que está mal es empezar a jugar al noviecito y a la noviecita con alguien que quizá no termine nunca siendo la esposa o el esposo. El factor principal es que la persona con la cual Juan está jugando probablemente un día sea la esposa de otro. Y Juan debería mirar a esa chica con mucho cuidado, con mucho temor de Dios, queriendo ser sabio y actuando como alguien que confía en Dios para guiarlo en esto. Probablemente pase lo contrario y probablemente María algún día llegue al altar. Probablemente María termine siendo su esposa, pero déjenme decirles lo siguiente, si empiezo a jugar ahora, si Juan empieza a jugar ahora, lo más probable es que María no llegue a ser su esposa. Se mete en una relación fuera de tiempo, sin consejo, sin sabiduría, donde no hay bendición de Dios, donde lo único que se manifiesta es inmadurez, falta de preparación, falta de sabiduría. Y eso estropea lo que quizá podría tornarse como algo bueno en el futuro, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí? Ahora, ¿qué principio hay detrás de este pensamiento? ¿El principio cuál es? Es que no hay un estado intermedio. No existe el noviazgo, no existe la relación de onda entre el esposo y entre un joven y una joven que no son casados. Y si existe una relación, deberían ya ser grandes, maduros, preparados como para casarse en un corto plazo. Es decir, el futuro esposo tendría que tener posibilidad de tener un trabajo, de poder invitar a su princesa, a su futura esposa, la tendría que invitar no al caos de un joven que no tiene trabajo, no tiene ganas de hacer mucho y lo único que tiene es versos poéticos en los labios. Con eso no se sostiene una familia, con eso no se sostiene un hogar. Lo que tiene que ofrecer es algo más contundente. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Pero el principio que está detrás de esto es el siguiente. Siempre que existen dos personas de distinto sexo, y esto se aplica aún a los hombres casados y a las mujeres casadas, mantenemos una distancia con el sexo opuesto. No solo los adolescentes lo tienen que hacer, no solo los jóvenes lo tienen que hacer, sino que todos lo tenemos que hacer. Vamos a suponer que Juan tiene un papá y una mamá. Imagínense al papá de Juan hablando con un montón de mujeres que no son justamente la mamá de Juan, que se manda WhatsApps,
que se dice cosas, que se divierte. Absolutamente eso estaría mal. Y todos coincidimos en eso. Bueno, los solteros no tienen mayores permisos que los casados. Todos los que estamos solteros o casados hemos decidido lo siguiente: todo nuestro afecto, todos nuestros sentimientos de cariño hacia el otro sexo van a ser solamente para la persona que un día será la esposa o el esposo. Y cuando uno se casa, todos los afectos, todos los sentimientos van para esa persona. Entonces los jóvenes no están haciendo ninguna cosa del otro mundo, es algo que hacemos todos. Todos nos hemos movido de esta manera y nos movemos de esta manera. No andamos a solas con personas del otro sexo, no vamos a comer con personas del otro sexo, no fomentamos relaciones sentimentales con nadie que no sea nuestro esposo o nuestra esposa. ¿Amén? Entonces, este para mí es el principio fundamental de toda relación entre dos sexos. Los sentimientos se tienen que poner debajo de la razón y de la sabiduría. La sabiduría viene con consejo. Y el consejo dice que hay un tiempo para cada cosa. La adolescencia no es un tiempo para estar quemándose en los sentimientos, sino que es un tiempo para estar edificando un futuro. Los jóvenes varones, más que ser galanes, tienen que ser trabajadores, estudiantes responsables. No te tiene que importar tanto el flequillo o la patilla o el rulito este que les encanta a las chicas que tenés en el costado, sino que te tiene que importar que el día que vos estés frente a la posibilidad de casamiento tengas algo que ofrecer. ¿Qué papá van a tener tus hijos? ¿Van a tener un papá loquito, irresponsable, quemado por sentimientos, o van a tener un papá cabal, sabio, caminando en el consejo y la sabiduría? Porque la vida te va a pasar la factura, ¿eh? Hablo principalmente a los varones, pero les puedo hablar a las mujeres también. ¿Qué tendrías que estar haciendo vos? ¿Tenés sentimientos por un muchacho? ¿Qué tendrías que estar haciendo? Tendrías que estar orando en tu corazón, pero preparándote para ser la esposa y la madre que quizá algún día ese muchacho va a tener. ¿Qué madre van a tener tus hijos? ¿Una chica guiada por los sentimientos? Quemada por sus propios impulsos, que no tiene dominio propio, y lo único que quiere es que un galán le muestre el rulito? De ninguna manera. Nuestras hijas, nuestros hijos van a buscar ser sabios y van a buscar el temor de Dios. Y hay este principio que lo quiero recalcar. Es muy probable que aquella persona que hoy te entusiasma y te despierta todos los sentimientos, mañana sea el esposo o la esposa de otra persona. Y tenemos que honrar eso. Tenemos que honrar que la persona que no es nuestra esposa todavía, la persona que no es nuestro esposo todavía, esa persona necesita que yo mantenga los límites en respeto del que será en el futuro su esposo o su esposa. Amén. Entonces, yo creo que esta diferencia, este elemento fundamental que estoy tratando de destacar, de que no hay un intermedio, es el principio que debe guiar a un adolescente. No fomentamos relaciones entre adolescentes de distinto sexo. No queremos que estén conversando en forma privada, con intenciones de despertar sentimientos en el otro, sin que estén caminándose en el consejo, sin que estén hablando con sus padres, hablando con las personas que los guían. Queremos que los jóvenes estén actuando de manera tal que la santidad, que el consejo, que la sabiduría, que la razón esté por encima del consejo, perdón, de los sentimientos. Amén.
Ahora, yo entiendo los sentimientos. Yo los tenía desde temprano con esta hermanita que tengo acá al lado. Yo sé lo que es tener sentimientos. Yo sé lo que es tener en mi corazón encendido. Yo me acuerdo que me sentaba, siempre me tocaba tocar el piano o el órgano o lo que sea, y lo primero que hacía cuando me sentaba era: ¿dónde está Silvia? Yo decía: sí, ¿dónde está? Y yo ya fichaba, ya sabía que estaba ahí a la derecha y mi corazón estaba caliente, estaba encendido. Eso no está mal, pero tenemos que actuar esperando el momento, actuando para que, si es de Dios, no lo estropeemos. Yo creo que fue una bendición haber esperado a tener 21 años cuando hablé con ella. Y ya no daba para más, no se podía esperar más. Pero había que esperar porque había que tener trabajo, había que estar estudiando, había que prepararse. Yo no tenía nada que ofrecerle a los 16 años, a los 17. Hay una cuestión de carácter también, una cuestión de formación. Entonces, en su momento, esperamos, y el día que le hablé, yo ya la conocía, porque había estado siempre cerca. Obviamente yo trataba de estar cerca de ella, no trataba de escaparle. Y la conocía bastante. Mi familia iba mucho a la casa de ella, me encantaba ir a la casa, pero de ninguna manera nos pusimos a jugar a los noviecitos, nunca. ¿No es cierto que es así? Nunca, nunca. Entonces, la onda estaba, los sentimientos estaban. En el momento donde hubo consejo de hermanos, tanto para ella como para mí, en ese día se abrió un nuevo telón en nuestra vida. Al año y medio nos casamos y acá estamos hace 36 años casados. Y creo que muchos de los que están acá pueden decir lo mismo, que hicieron lo mismo, que se manejaron de la misma manera y que Dios los bendijo. Al mismo tiempo, en el mismo encuadre congregacional, muchos jóvenes se manejaban de otra manera, cambiaban de figurita a cada rato, se enamoraban de una, se enamoraban de la otra, y encima actuaban en función de sus sentimientos. No quiero decir que todos ellos se perdieron, pero creo que sí, que la mayoría de ellos, por lo menos los que yo recuerdo que eran así, no solo no están en el Señor, sino que están divorciados, se han apartado de Cristo, han perdido su familia, ¿no es cierto? Entonces, chicos, ustedes están manejando un cohete que, si sale mal dirigido, estamos en el horno. Es un camino de ida a la vida. Y necesitan nuestros jóvenes saber que el consejo, especialmente el consejo de los padres, no hacer nada a escondidas, no a escondidas de papá y mamá, a escondidas de los hermanos más cercanos, porque no hay nada mejor que dar un paso adelante rodeado de consejo. Amén. Entonces, me gustaría ahora cerrar acá y abrir los micrófonos para que los hermanos puedan preguntar, podamos debatir un poco esto que acabo de decir, y me gustaría un feedback, especialmente de los mayores, pero también de los jóvenes. Yo también quería decir que, así como decimos que la amistad con el sexo opuesto no va, digo, qué hermoso tiempo también para ser amigos de los del mismo sexo, ¿no? Amistades que después duran para toda la vida. No sé, yo vi las chicas cómo disfrutaron, ¿no? Tener amigas, salir, estar juntas. Entonces digo, es una edad hermosa también para tener un corazón generoso, un corazón amoroso, hacerse amigas o amigos, ¿no? Yo lo veo a Bentley también cómo disfruta, ¿no? Con sus amigos, cómo realmente le llenan el corazón, ¿no? Entonces digo, qué hermoso lo que el Señor también nos da, ¿no? Una etapa hermosa para vivirla ahí con todos los amigos que el Señor va acercando, ¿no? A nuestra vida. Así que ese es algo también muy hermoso para disfrutar, ¿no? En esta etapa.
Eh, sí, cuando estabas hablando de qué nos guía a los chicos, me venía a Gálatas 5:16 al 18. Había leído hace muy poquito en una versión, quería leerlo, son 2 versículos, Dale. que Pablo dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ujú. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Qué bueno, ¿eh? Eh, Qué y espectacular. pensaba en eso, ¿no? En los impulsos que tanto a los chicos, más con esos sentimientos inmaduros, ¿no? Los lleva, dejarse guiar por el espíritu, ¿no? Y bueno, de estas cosas que vos decías, pero bueno, me venía a la mente estos pasajes. Amén, qué bueno. Qué bueno. Creo que hay una gran mentira que instaló el diablo en nuestras vidas, que es que la santidad es un antónimo de la felicidad. Vos lo estabas hablando al principio y creo que los que somos un poquito más grandes podemos decir que cuando estamos en el diseño de Dios, haciendo lo que es la voluntad de Él, realmente hemos encontrado verdadera felicidad, ¿no? El mensaje de hoy en día es: vive, ríe, sé feliz, pero en base a tu propio diseño, a tu propio camino. Y la realidad es que no vemos que la gente vive, ríe y es feliz, pero cuando vemos que caminar con el Señor nos hace plenos, nos damos cuenta que un camino de santidad no es un camino únicamente de carga, de lucha, de no sé qué, sino es un camino muy pleno, muy, muy feliz para mí. Che, por ahí para sacar dudas a los chicos, porque por ahí una pregunta que me viene a mí debe estar en la cabeza de la mayoría de todos los chicos acá. A ver. Viendo todo esto de que no hay amistad entre los chicos y las chicas, ¿cómo hacen los chicos para conocer a las chicas y cómo hacen las chicas para conocer a los chicos? Muy buena pregunta. ¿Cómo hacen para conocer su corazón? ¿Cómo hacen para conocer su intención? Por ahí aclarar, yo te entiendo lo que quieres decir. Muy bueno. Sería bueno hablar un poquito más, porque tiene que haber un conocimiento entre los chicos y las chicas. Entonces, Correcto. sin llegar a producir lazos sentimentales, ¿cómo sería el tema? Por ahí es la pregunta de muchos de los chicos que no lo quieren hacer. Bueno, yo no sé, acá no hay un libreto escrito, ¿no? De la misma manera en que nos conocemos los grandes, cuando somos parte de un cuerpo, conocemos quién es cada uno, ¿no es cierto? A mí me parece que es un error pensar en que voy a conocer a la persona el día que me ponga de novio. Lo mejor para conocer a una persona es ver cómo actúa en la vida real, cómo actúa con sus padres, cómo actúa con su mamá, cómo actúa con sus hermanitos, si es servicial en casa, qué testimonio tiene, cómo se desenvuelve en el grupo de jóvenes. En el grupo de jóvenes podés hablar todo lo que quieras, ahí está abierto, hay libertad para poder conversar. Lo que no estamos proponiendo es que empecemos a hablar de sentimientos sin que haya una decisión concreta de casarse en un lapso corto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué estaría desaconsejado que un joven de 18 años que se quiere casar cuando tiene 25 se ponga a charlar con su futura amada o su amada futura, que ya es amada hoy? Y creemos que la relación entre un joven y una joven, la confianza produce intimidad y se empieza a desarrollar algo natural puesto por Dios entre un chico y una chica que debería desatarse en el matrimonio. Y en un lapso corto de 1 año y medio, que eso va a existir, o sea, el día de mañana, cuando un chico ya está decidido a conocer más a fondo a alguien que dentro del grupo de jóvenes le parece que es la persona, o dentro de lo que sea, ¿no es cierto? Puede ser de otra congregación también, pero llegará el día donde alguien ya con los elementos
de edad, de madurez, de trabajo, que pueda dar el paso de decir, mira, me interesás, yo te estoy mirando a vos con otros ojos y me gustaría conocerte ya en un encuadre de compromiso mayor. Y ese compromiso mayor va a dar lugar para poder hablar estas cosas, que no recomendamos que se hablen antes de tiempo. ¿Entendés, José, el punto? El punto es que los jóvenes se conozcan dentro del desarrollo normal del grupo, pero que no se hagan noviecitos y que empiecen a aislarse entre sí e investigar cosas que solo habría que hacer eso cuando ya hay una decisión de decir, bueno, esta es la persona que me gusta, la conozco bastante en el grupo de jóvenes, conozco su testimonio en su casa y yo estoy, la verdad, listo para casarme de acá a 1 año y medio. Así que voy a dar un paso adelante y ahí sí la voy a conocer con mayor profundidad. Eso va a dar pie a conversaciones que por ahí en el encuadre inicial no se podía tener. Pero ya el solo hecho de verse en esa condición, de decir, bueno, tengo de acá a 1 año y medio me puedo casar, entonces eso abre la posibilidad de sincerarse y decir, mira, si todo sale bien, yo me quisiera casar con vos, pero me gustaría conocerte durante un tiempo, poder hablar más profundamente, porque solo hemos hablado en el encuadre de grupo de hogar, en el encuadre de iglesia, en el encuadre de grupo de jóvenes, de salidas, pero ahora quiero conocerte más específicamente. O sea, ese tiempo llega, pero llega en lo que llamaríamos el noviazgo, que, vuelvo a repetir, no lo vemos como una etapa intermedia con permisos especiales, siempre aún de novios, los dos se tendrían que relacionar entendiendo que hasta que no están casados, él y ella podrían ser el esposo y la esposa en el futuro de otra persona. Y tienen que mirarse así, porque la santidad está por encima del sentimiento, porque la santidad y el reino de Dios son más importantes que nuestro propio goce, que nuestro propio placer. Entonces, aún así es casi mirar a la otra persona, donde podemos conversar mucho, pero se mira y no se toca. O sea, no hay contacto físico, pero sí se puede conversar y se abre toda una etapa donde lo más probable es que termine en un casamiento. Ahora, si esa etapa no termina en un casamiento, no está mal que haya existido. Lo que sí hubiera estado mal es que hubiera habido un trato con esa persona que solo se podía dar en un matrimonio. Y volvemos al principio. Un novio y una novia no pueden tener una relación que estaría mal dentro de un encuadre de un matrimonio, ¿no? O sea, por ejemplo, que un hombre podía tener con una mujer que no es su esposa, o una mujer no podría tener con un hombre que no es su esposo y que estaría mal visto. Ese es el principio central, porque en la Biblia no hay noviazgo, en la Biblia no hay un intermedio, en la Biblia está esto, ¿no? Está o soltero o casado. No sé si esto responde, pero mi opinión, José, es que uno conoce a la persona mucho más en un contexto de sin compromiso que en un contexto de compromiso. Yo creo que los jóvenes pueden conocer con quién se van a casar probablemente más antes de que se pongan de novio. Y de novio van a poder hablar de cosas que no se podían hablar antes, como dónde vamos a vivir, cómo sería esto, cómo sería aquello, pero siempre hay que tener la memoria de la persona que uno conoció, porque lo más probable es que esa sea la persona con la que se va a casar. El noviazgo despierta una cantidad de factores que son un poco fuera de tiempo, y es una situación rara, porque es hacia el casamiento sin casarse, y entonces se despiertan un montón de factores que deberían despertarse dentro del contexto de un pacto matrimonial, y que ahora no hay pacto matrimonial, y se empiezan a despertar porque es la lógica, Dios hizo la relación así. Entonces en ese momento hay que tratar de remontarse al momento en que uno estaba cerca de la otra persona y la conocía naturalmente, fuera de toda presión. Algún día podemos hablar mejor de este tema, de qué sería el noviazgo en sí. Pero la respuesta a lo que José acaba de preguntar sería, los jóvenes pueden conocerse, conversar, siempre en el contexto de
el trato normal de iglesia, de amistad que tenemos en la iglesia y de compañerismo en la iglesia, grupo casero, salidas de jóvenes, y fomentamos mucho eso para que sea así. La idea era enfocar justamente a la respuesta que vos diste, y yo vengo de, aunque no lo crean, fui muy tímido y me costó mucho, y vengo de una iglesia demasiado cerrada, donde directamente, o sea, todo estaba prohibido. Entonces, ¿cómo hacías vos para acercarte y conocer antes de toda la parte de noviazgo que estás hablando, y muy bien, sino la parte anterior, que los chicos no tengan miedo con toda esta charla de relacionarse y conocerse? Claro. En la etapa previa a lo que sea un noviazgo, que claro. Lo dijiste en esta última parte, que se incite a charlar entre ellos, o sea, la parte del primer conocimiento entre los chicos y las chicas, que sería lo natural, ¿no? Para que después haya un interés, se hable, la familia. Bueno, exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creemos que los padres tenemos que proveer esa posibilidad. Tenemos que ser factores que les enseñamos no solo a nuestros hijos a cuidarse y cuidar su santidad, sino también cómo conocer a un chico, cómo conocer a una chica. Sí. Ese es otro tema que tendríamos que hablar, ¿no? Algún día, pronto, por ahí si quieren, lo podemos poner, pero ¿qué tendría que buscar? ¿Cuál sería la opinión nuestra, por lo menos? El consejo de qué buscar y cómo conocer a una persona del otro sexo. Eso es tema de otra charla, y acá entraríamos en consejería total, buscaríamos siempre respaldar con la Escritura, pero es muy importante afinar bien el lápiz a la hora de escoger los valores, no solo del esposo y de la esposa, sino de los valores que ese esposo representa o esa futura esposa representa. Entonces, pero queremos que los jóvenes sean sabios también a la hora de poner el ojo, ¿no? Para que todos estemos apuntando hacia arriba, apuntando a que las jovencitas sean serviciales, los jóvenes sean serviciales, sean santos, sean puros, sean llenos de dominio propio, ¿no? Entonces, esto no significa que santo, puro, dominio propio, significa que somos un plomo, un pelmazo insoportable, sino que al contrario, creo que deberíamos ser las personas más felices del planeta, porque estamos en la voluntad de Dios, ¿no es cierto? El mundo presenta una cara que es completamente engañosa. Muestran sonrisas que son maquilladas, pero en el reino de Dios podemos mostrar el gozo que es genuino, que proviene de hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Así que eso sería tema de otra charla, pero digo amén a lo que dice José. Los jóvenes tienen que conocerse y estamos totalmente a favor y debemos promover que eso ocurra. Nosotros mañana tenemos en casa un grupo de jóvenes que van a ensayar, y justamente es parte de lo que queremos que ocurra, que se conozcan, que tengan una amistad santa, pura, y que eso termine llevándolos a una vida gloriosa, que ellos puedan encaminarse hacia el casamiento un día con absoluta certeza de que Dios aprueba. Dios bendice. Yo creo que Dios a un joven, a una joven que se mueve con sabiduría en su adolescencia, cuando llega el día que eligen la persona, Dios les da un diploma, le dice: hiciste bien, buen siervo o sierva fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. O sea, fuiste fiel en la adolescencia y yo te voy a dar una vida adulta donde vas a poder promover mi reino, donde yo te voy a dar un matrimonio conforme a mi corazón, donde te van a venir hijos que aman mi nombre y que te hacen sentir feliz. Entonces, eso es fruto también de una adolescencia y juventud que honra a Dios. Amén. Amén. Dani, yo a ver, siempre lo hablamos con las chicas también, ¿no? Y digo que esto es de mucho valor, estas charlas, ¿viste? Porque
Digo, el consejo, todo esto es para el cuidado de ellos, para cuidar su corazón, para que no se hieran unos a otros, porque a veces en esa manifestación, como vos decís, de manifestar los sentimientos, se empiezan a herir, porque por ahí uno manifiesta el sentimiento y resulta que ese que le manifiesta tiene sentimientos cruzados y se empiezan a hacer unos cruces que siempre alguien termina herido, termina lastimado. Ujú. Y yo siempre le digo a las chicas, yo me crié en una iglesia donde no teníamos consejo en absoluto, cada uno dependía de la misericordia del Señor y de los padres que tenías. Si tu papá era más estricto, ibas a estar más. Y yo vi, no fue tanto mi caso, porque mi papá nos tenía muy estrictos, muy cuidadas, pero yo vi muchas heridas entre el grupo de jóvenes, pero muchas, ¿entendés? Porque esto directamente no se cuidaba, no se tiene cuidado. Entonces yo creo que esto es de mucho valor, este tema, y seguir hablándolo. Estos temas que propusiste de seguir hablándolos, yo voto porque sí, porque se sigan hablando, y me gusta también así, que lo hablemos juntos, que los padres, las chicas hoy se da que no pueden estar, pero después van a escuchar la grabación y en las próximas charlas me gusta esto de que estemos juntos, los chicos con los papás. Y bueno, y es muy sanador para que su corazón, como decía, llegue sano, llegue cuidado, ¿no? Porque a veces parece estricto, decís, ay, no se puede hablar, no se puede hacer esto, no se puede, hay que hacerlo bien, ¿no? Para no herir. Sí, para no herirnos unos a otros. Para que justamente salga bien la vida, para que los chicos, para que el día que es el momento de casarse no estén llorando, sino que estén alegres, felices, donde Dios les concedió los deseos de su corazón, ¿no? Tenemos que guardar en nuestro corazón aquello que deseamos, ¿sí? Tenemos que aprender a confiar en Él y a ser guiados, como leyó hoy Marcelo, por el Espíritu Santo. Porque no es un tema menor. No. Todo lo que leyó Marcelo hablaba de impulsos de la carne y la guía del espíritu es totalmente diferente. La guía del espíritu te llama a otra cosa, no a buscar lo propio. Hay paz, por ejemplo, en la guía del espíritu. Hay gozo en la guía del espíritu. Una persona que está exacerbada en sus sentimientos no tiene gozo. No tiene paz, está siendo impulsada por algo que no es de Dios, que es la carne, que la tenemos que reconocer en nosotros, existe en nosotros, está, pero nos puede hacer jugar mal en la vida si nosotros le damos a la carne el lugar de locomotora, ¿no? A los sentimientos especialmente. Así que yo creo que tenemos entre nosotros jóvenes muy valiosos, muy preciosos, tanto varones como mujeres. No estamos queriendo tirarle la oreja a nadie. Al contrario, estamos agradecidos a Dios por los jóvenes que tenemos. Realmente son una inspiración. Nosotros nos sentimos agradecidos a Dios por ver el fruto que estamos viendo en sus familias, ¿no es cierto? Estamos viendo una cosecha hermosa. No estamos acá diciendo estas cosas para retar a nadie. Estamos diciendo esto para decir, sigan así. Compórtense así, están haciendo bien. El Señor está con ustedes. Confíen en Dios. Ya va a venir el día donde hay que dar un paso diferente. Algunos jóvenes haya quizá entre nosotros que puedan dar ese paso, ¿no? No estoy diciendo que tienen que esperar más, simplemente estoy diciendo que hay un tiempo para cada cosa. Entonces, Dios los guíe. Yo creo mucho en el consejo del Espíritu Santo, de la voz del Espíritu. Algo afirma el Espíritu en nuestro corazón cuando lo que se prioriza en la búsqueda de un joven o de una joven para casarse es: yo quiero un varón que glorifique tu nombre. Yo quiero una mujer que glorifique tu nombre. Sí, adelante, Carlos.
No, quería compartir bueno, viste, el próximo paso que decías vos, que sería para otra charla, es una charla cuando hay ya dos jóvenes que están preparados para casarse, ¿no? Esto Sí, que hablaban del Espíritu Santo y hace un tiempo atrás escuché, había como un fulano y una mengana que se iban a casar, ¿no? Y ajá. había escuchado que me llegó a mí que me dijeron, no, el Señor les dijo que se van a casar, y yo me quedo, wow, joya. Y después resulta que ni fulano ni mengana se casaron, ¿viste? Se casó con un sultano, ponele, y digo, wow, digo, ¿cómo era entonces? Pero si Dios le había hablado, o sea, son cosas que van de la mano, ¿no? Eh, Muy buena la aclaración, ¿eh? Muy buena. Esta es una común. Esto es yo tomé algo que, consejo para mí, pasé y tomé consejo, porque digo, ¿cómo sí, puede ser? Si, pero Dios le había hablado, digo, entonces no. Hay un consejo también, ¿no? No es solamente que bueno, Dios me haya hablado, yo con Dios, sino que tengo hermanos, tengo hermanas que me están ayudando y que me van a guiar, ¿no? O sea, es todo un exactamente, conjunto de cosas, una decisión muy importante en la vida también. exactamente. Yo creo que en esto de elegir esposo, esposa, Dios medio, eh, el día que Adán le dijo, la esposa que me diste me hizo caer, Dios dijo, bueno, ahora que la elija cada uno. Por eso Pablo dice, cada uno cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor, ¿no? Entonces, la voz del Espíritu no es una voz interior solamente. La voz del Espíritu que está en nosotros necesita ser, en cosas importantes, necesita ser avalada por el cuerpo. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer, yo siento hoy, me levanto a la mañana que siento que me tengo que ir a Indonesia. Y tengo que, pero dijo ayer, yo me levanté en sueños y Dios me habló. ¿Irme a Indonesia es seguir la voz del Espíritu? Probablemente sí, probablemente no. ¿Cómo sé si es mi sentimiento, si es mi propia locura o es la voz del Espíritu? Lo sé cuando voy al cuerpo de Cristo y se juzga aquello que el Espíritu me dijo. ¿Está mal juzgar lo que me dijo el Espíritu a mí? De ninguna manera. Al contrario, la Biblia dice, la Biblia enseña que aún los profetas dentro de la iglesia deben ser juzgados. O sea, te estoy hablando de un profeta que es por naturaleza profeta y que la iglesia reconoce como profeta. Y Pablo dice que cuando profetizan, la iglesia debe juzgar. Entonces, ¿cuánto más cualquiera de nosotros que un ángel nos visitó a la noche, quizá habíamos tomado mucho café y no podíamos dormir, y vino un ángel que en una voz profunda nos dijo, tú te casarás con Mariana Gutiérrez. Entonces al otro día vas y le decís a todos, ya sé con quién me voy a casar. Eso es una locura, es una locura. Vos hablás de este caso, yo conozco muchos otros casos donde Dios les habló. Mejor, mejor consultar, aparte de la voz del Espíritu, consultar, juzgar la profecía. No está mal que la iglesia evalúe, que los padres evalúen, porque si es del Espíritu Santo, va a haber un aval absoluto. Amén. Así que es muy posible que sí. Yo no estoy negando la posibilidad de que Dios nos muestre algo. Pero eso tiene que ser siempre juzgado por la iglesia, ¿no? Especialmente los padres, porque no puede ser que Dios me diga a mí una cosa y a mis padres le diga otra, y a los hermanos le diga otra, ¿no? ¿Es el mismo espíritu o es un espíritu que está dentro mío? ¿No es cierto? Pero muy buena la aclaración. ¿Sabes qué, Dani? Yo me acuerdo en un retiro en San Luis 2011, habíamos tenido un retiro de familia, Sí, me estuvo Ángel acuerdo. Negro. Con Ángel Negro, sí, sí. Exacto. Bueno, y Ángel ahí en ese momento, Cami era chiquita, y había un poco también esas preguntas, cómo la va a conocer? Y Ángel dijo que ahí el lugar de los padres era fundamental en proveerles el ámbito donde van a encontrar esposo o esposa, Claro, ¿no? claro. Y él hablaba de que ahí tenemos que estar los padres
animando a reuniones, a retiros, que había que invertir, conocer de otras congregaciones, ¿no? Pero saber de dónde vienen los chicos, de las familias. Entonces era fundamental el aporte y el acompañamiento de los padres al conocimiento de nuestros hijos con los hijos de hermanos, ¿no? en la iglesia. Pero bueno, un poquito de eso, ¿no? Que no le íbamos a elegir el esposo o la esposa, pero sí podemos elegirles el ámbito donde ellos vayan a elegir. Eso es tremendo, ¿eh? Este principio es un principio clave, porque nosotros deberíamos, los padres, elegir todo lo que hacemos en la vida, pensando realmente que la próxima cosecha es la de nuestros hijos. Sí. Y si nosotros estamos actuando indebidamente y exponiéndolos a ellos a un contexto donde sabemos que no va a venir una buena cosecha, después nosotros la vamos a pagar y ellos la van a pagar también. Entonces, por eso es muy importante ver con quiénes estamos andando, porque eso nuestros hijos van a terminar casándose dentro de un ambiente así, ¿no es cierto? Con esos valores. Muy bueno, Marce. Perdón que haga una aclaración. Yo me acuerdo que él lo había dicho en el contexto de que alguien le había preguntado como que su hija si conocía a alguien de afuera, ¿no? Del trabajo o de algún lado, cómo hacer en esos casos, y él había hablado de cuánto influenciamos nosotros a nuestros hijos a el ámbito que se va a estar moviendo, ¿no? Que no tenemos que darle recursos para que puedan tener, porque si nunca los promovemos, los llevamos a conocer, hijos de hermanos y todo, van a buscar afuera lo que no les damos nosotros como padres, ¿no? Sí. Entonces la responsabilidad hablaba que era nuestra. Che, esos videos yo creo que están haciendo discípulos. Si no están, los tengo en algún lado, pero yo creo que están publicados, así que tendríamos que subir ese link para que todos los puedan ver, las charlas de Ángel Negro. Fue un retiro hermoso que tuvimos en San Luis, sí, en el 2011, sí. Que la pasamos bárbaro también, ¿se acuerdan? Los que estuvimos. Sí. Rubén, estabas, no sé si vos, Carlos, estabas, Esquivel. Sí. ¿Estabas? Ahí la conocimos a Barbie. Había venido Barbie. Bueno. Claro, había venido Bárbara, exactamente. Mira. Copiamos y pegamos a full ahí ese tiempo. ¿Cómo? Copiamos y pegamos a full ese tiempo, digo. Sin desperdicio, todo lo de Ángel, la verdad muy bueno. Sí. Muy lindo. Sí. Bueno, chicos, ¿alguien más tiene algo? Ya son casi 10 de la noche. La idea es cortar y no hacerlo muy tarde, así. Pero vamos a seguir con estas charlas. Por ahí de acá a 15 días ponemos otra acerca de cómo orientar a nuestros hijos, qué valores buscar en un esposo o en un futuro esposo, en una futura esposa. ¿Les parece bien? Acá creo que sería muy interesante tener esa charla, pero que también todos pudiéramos participar, ¿no? ¿Amén? Amén. ¿Nos vamos? Amén. Bueno, bendiciones, chicos. Muchas bendiciones. Chao. Descanso para todos, Chao. Buenas noches, nos vemos. Chao.